Entonces, ¿qué son los conjuntos? Entonces habíamos dicho, o se sabe, que un conjunto se puede definir como una colección de elementos con características similares. Entonces podemos hablar del conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, podemos hablar del conjunto de flores, el conjunto de plantas, podemos hablar del conjunto de estrellas, el conjunto de planetas. Ellos son una colección de elementos bajo unas características similares. Cuando eso sucede, se dice que eso es un conjunto. ¿Cómo se puede denotar un conjunto? Entonces, un conjunto, para denotarlo, se utilizan letras mayúsculas del abecedario, que son la A, la B, la C, la D, hasta la Z. Los objetos que componen el conjunto se llaman elementos o miembros de esos conjuntos, y esos miembros se colocan en corchetes y sus elementos van separados por comas cuando el conjunto se está nombrando por extensión. Un conjunto se nombra por extensión cuando se nombran cada uno de los elementos del conjunto, y un conjunto se nombra por comprensión cuando se dicen las características generales de ese conjunto. Ahora bien, ¿cómo se representa un conjunto? Un conjunto se representa mediante unos diagramas que se llaman diagramas de Venn. Esos diagramas de Venn, que representan gráficamente los conjuntos, los representan mediante unas curvas cerradas, y esas curvas cerradas pueden ser cuadrados, rectángulos, pueden ser círculos, triángulos o óvalos, que van a permitir representar más fácil los elementos de un conjunto. Por regla general, el conjunto más grande, que es el conjunto universal, se representa mediante un rectángulo. Entonces observe de que aquí tenemos que el conjunto universal está compuesto de estos números. ¿Cuáles números? El 5, el 7, el 8 y el 20. Miren, aquí tenemos el conjunto universal. Esos son los elementos de ese conjunto, y observe de que los elementos o miembros de ese conjunto se colocan en corchetes y están separados por comas. Y la letra mayúscula se utiliza para nombrar o darle nombre a ese conjunto. En este caso es el conjunto universal. Estos conjuntos que están dentro del conjunto universal, que son subconjuntos, o sea, que hacen parte del conjunto universal, se están denotando con círculos. Y en ese caso está el conjunto cuyos elementos son el 5 y el 20, y ese conjunto cuyos elementos son el 5 y el 20, miren, se llama el conjunto L. Y observe de que ese conjunto L hace parte del conjunto U, porque sus elementos, que son el 5 y el 20, están contenidos en el conjunto más grande, que es ¿quién? El universal. Pero también tenemos un subconjunto de ese conjunto universal, que es el N. Y observe de que el N está compuesto de dos elementos, el 5 y el ¿qué? Y el 7. Y esos elementos, que son el 5 y el 7, observe de que hacen parte del conjunto U. Por lo tanto, yo puedo decir que N es subconjunto del conjunto universal llamado U. Entonces, esa es la forma de representar los conjuntos mediante unos diagramas que se llaman los diagramas de ¿quién? De Venn. Entonces, resumo. Entonces, un conjunto sencillamente se define como una colección ¿de qué? De elementos. Pero esos elementos tienen que tener una condición, con unas características similares o comunes. ¿Cómo se denota un conjunto? Un conjunto se denota utilizando letras mayúsculas.
Los objetos que hacen parte de ese conjunto se llaman elementos o miembros y van separados por comas y van entre algo que se llaman los corchetes. Un conjunto se puede representar mediante figuras geométricas cerradas. Y esos diagramas que representan esas figuras cerradas se llaman diagramas de Venn. El conjunto universal siempre se coloca mediante un rectángulo y los subconjuntos de ese conjunto universal mediante círculos, triángulos o cuadrados. Ese es el gran resumen de lo que se llama la teoría de los conjuntos. Los conjuntos se pueden nombrar por extensión o por comprensión. ¿Cuáles son los conjuntos nombrados por extensión? Cuando se nombran cada uno de los elementos de dicho conjunto. ¿Cuándo se nombra un conjunto por comprensión? Cuando se dice las características generales de ese conjunto. Entonces yo puedo decir el conjunto U de todos los planetas. Entonces yo puedo decir que el conjunto U son todos los X tales que X es un planeta. Pero si yo lo nombro por extensión, tendría que decir el conjunto U igual a ¿quiénes? A los nombres de los planetas que conforman ese conjunto, que serían ese entonces Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, hasta llegar hasta el último planeta.